todas. Es para nosotros un placer el día de hoy contar con la presentación del doctor Raúl Mejía, una persona que es muy distinguida pues en nuestra Facultad de Odontología. Él ha sido docente jubilado, fue docente por 40 años, fue decano, también fue uno de los fundadores del Consejo Estudiantil de la Facultad de Odontología en 1958 y además es un distinguidísimo miembro del Sindicato Gremial de Odontólogos de Colombia, ¿cierto? Que nos place mucho contar con personas como el doctor Raúl en nuestro sindicato. El día de hoy nos va a acompañar con una charla que se llama Formación Académica Actual y Modelos del Ejercicio Profesional antes y después de la Ley 100. Les contamos que la idea es que vamos a tener más o menos 40-45 minutos durante la charla que nos va a presentar el doctor Raúl. Al finalizar vamos a tener 15 minutos donde vamos a abrir los micrófonos para permitir que puedan interactuar con el doctor Raúl y hacerle algunas preguntas, y agradecerles pues a todos y todas por su valiosa asistencia. Y doctor Raúl, el público queda con usted. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por lo que nos va a compartir en esta tarde. Mil gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Julián, por tu presentación en la charla. Cordial saludo para todas y todos. Los que están en línea, quizás estén también mis hijas desde sus casas en el exterior. Hola, niñas. Mi reconocimiento por su invitación a los organizadores de educación continua en la Facultad de Odontología de la de Antioquia, con el tema Formación Académica Actual y Modelos Educativos de Práctica Profesional antes y después de la Ley 100 de 1993. Con mucho gusto y respeto, me permito presentarles algunas inquietudes y reflexiones que espero puedan ser provocadoras de futuros diálogos y discusiones. Primero que todo, quiero hacer una contextualización, por supuesto, de un tema tan largo, tan extenso, tan complicado como es la odontología antes y después de la Ley 100. Es un recorrido inmenso. Y si contextualizamos, nos podemos acercar más fácilmente al propósito. Entonces, vale la pena que miremos una paradoja y muy grande, por cierto, que es la de los modelos políticos y lo de la situación de la profesión. La profesión odontológica en su práctica profesional está en crisis, pero también está en crisis el país. Está en crisis el mundo, no solamente por la inflación y por la contracción económica, sino porque han venido fracasando periódicamente los diferentes modelos que se ensayan por los amos del mundo. La historia comenta que cuando la nobleza europea fue perdiendo poder y estatus y se fueron suprimiendo monarquías, invadió las universidades. Por eso no es de extrañarse que las universidades, y especialmente nuestra universidad colonial, que dio origen a nuestra universidad después de 1810, que oficialmente se habla de la liberación de Colombia del colonialismo.
pero ahí siguieron todas esas guerras intestinas por la recuperación que la monarquía quiso hacer del poder en sus colonias. De manera que solamente se podría hablar de libertad en 1819 con la famosa batalla de Boyacá. Vemos entonces cómo con esa acogida inicial que tuvo la monarquía, o no la monarquía, sino la nobleza, para invadir las universidades, nuestras universidades, aparecieron con ese tinte político-económico que lo vimos claramente en la Universidad Colonial. En la Universidad Colonial, que probablemente tuvo su primera institución en San Carlos de Guatemala y en República Dominicana. Nuestra Universidad de Antioquia, por supuesto, también es una universidad colonial de 1803, ya muy al final, muy cerca de la independencia. Decía que, sin embargo, nuestra universidad después de la independencia hace esa interfase cultural y por lo tanto la contaminación de colonialismo. Y lo vamos a ver más adelante, cómo se operan procedimientos y conductas universitarias típicas de la colonia. Entonces, es importante comentar cómo otra influencia grande y otra consideración importante es que apenas hace 500 años, en el siglo XIV, al final del siglo XV, se da un movimiento. 500 años solamente, el hombre descubre su ignorancia. A pesar de que el Homo sapiens está sobre la Tierra por evolución desde hace 200.000 años. 200.000 años que, comparados con los últimos 500 años, cuando el hombre descubre, repito, su ignorancia, porque comenzó a pensar en la racionalidad, en la objetividad, y principió a soltarse de las cadenas que la Edad Media desde el siglo V lo tenían sometido, moral, psicológica, política, religiosa, es decir, en todos los aspectos de las ideologías. Y es allí justamente donde comienza la historia de nuestras profesiones de la salud. Obviamente en una Edad Media donde ustedes pueden revisar y recordar que las profesiones de la salud no eran profesiones de la salud, sino aprendices, aficionados, sin una instrucción que pudiéramos llamar medianamente científica, sino que la medicina de ese entonces, muy allegada a una práctica preceptorial familiar, no tenía ni idea del conocimiento de la naturaleza, de las ciencias naturales y mucho menos del funcionamiento del ser humano. Era un imperio de las ideologías, es decir, de las creencias, de la hechicería, de la magia, del desorden mental, de las aberraciones, de las creencias en todos los extremos. Entonces sorprende cómo el hombre, después de 200.000 años
del hombre inteligente en la Tierra, que logra sobrevivir y por lo tanto estamos aquí presentes. O sea que ese hombre que llegó por evolución tuvo que haber hecho algo muy extraordinario cuando logró preservar la raza y que sobreviviera el ser humano. Sin embargo, ese Homo sapiens principió a pensar solo hace 500 años. Ya ven que estamos hablando entonces del Renacimiento, de la Ilustración y luego de esa hermosa revolución, tanto cultural como ideológica también, con ese nuevo cambio de mentalidad y con el acercamiento de ese hombre al razonamiento, al pensamiento abstracto, a la liberación de la brujería y de las ideologías extremas. Entonces es cuando surgen ya una revolución en el arte, en la ciencia, en el humanismo, y comienza a trabajarse una nueva era de la humanidad. Repito y me hago reiterativo, una humanidad de solo 500 años de existencia frente a un Homo sapiens de 200.000 años de existencia. Este es el momento para que pensemos que esa universidad colonial ensayó su modelo, obviamente en la universidad, y las prioridades de formación, el recurso humano inicial en el cual pensó, fueron esos recursos o ese talento humano que ellos necesitaban para sus lineamientos misionales. Y una de las carreras que se inició en la Universidad Colonial fue la religiosa, el misionero, el sacerdote, el curita, que debía de hacer toda la catequesis para transformar la cultura, erradicar la riqueza de la cultura nuestra, para cambiarla por sus creencias y obviamente imprimir toda esa filosofía anarquista, perdón, una filosofía puramente monárquica. Fue cuando llegaron las explotaciones ya a los campos, la revolución, un poco la revolución agrícola en la colonia, llegaron los esclavos y comenzó a producirse ese talento humano, inicialmente también con la medicina, la jurisprudencia y algunos otros elementos ya culturales. En 1803 se inicia la Universidad de Antioquia con unos lineamientos obviamente coloniales, porque fue en la colonia, y además sus fundadores eran clérigos franciscanos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque luego vamos a encontrarnos en los primeros pasos de el asentamiento de la odontología, viniendo ya en la institucionalización universitaria, o por lo menos escolarización inicial, en 1840 en Baltimore. Se hacen los primeros intentos de escolarización que fueron con los colegios de finales del siglo XVIII, principios del XIX, colegios, escuelas, intentos que fracasaron rápidamente, muchos por falta de presupuesto, por falta de alumnos, no había mucho interés por la odontología de entonces.
hasta que, simplificando, llegamos a los años 40 con la escolarización ya en la categoría de facultad, como fue en la Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Cartagena, las tres universidades en los años 40, en el año 41 la Universidad Nacional y la de Antioquia, y la Javeriana en el año 1955. Cuatro facultades de odontología. En la actualidad probablemente hay alrededor de 40, no tengo la menor idea de cuántas pueden ser. Sé que en los años 60 los odontólogos eran 3.000 para un país de alrededor de 16 millones de habitantes. En el momento actual, la odontología está por encima de 50.000 colegas y se ha transformado de los años 40 a esta parte, 80 o 90 años, a ser una profesión institucionalizada, pero en crisis. Es sorprendente que en este momento de la historia, cuando hemos tenido la revolución científica y tecnológica más grande, abrumadora, quizás dañina en algunos aspectos, pero inmensamente grande, que a pesar de esos avances, tengamos que la práctica profesional de la medicina y de la odontología, es decir, de las profesiones de la salud, esté en crisis. Probablemente hay una relación muy directa, muy grande, de esa crisis en los cambios que se dieron de salud con la Ley 100. El Estado, para simplificarse, para disminuir su extensión en el campo de la responsabilización de la salud y de la educación, tomó estas dos actividades más importantes para los derechos sociales y prácticamente la educación en su gran mayoría está privatizada y la salud ya privatizada también con la Ley 100, con las instituciones de seguros y las instituciones que manejan e intermedian la práctica profesional con la atención del paciente. Como estamos hablando de práctica profesional, es importante aclarar la diferencia tan grande que hay entre el programa de odontología, el programa académico de educación superior y los diferentes componentes de ese programa. Vale la pena mencionarlo. Hay un componente, si se pueden dividir, pero para el efecto tratemos de hacer una especie de división como la academia que la maneja la educación superior. Entonces, tenemos un segundo lugar, un segundo aspecto que viene a ser la prestación de servicios, la práctica profesional. Y una tercera, para no hablar de otros pormenores, que vienen a ser, digamos, las gerencias, las organizaciones de las profesiones. En este caso, pues, de la odontología. Organizaciones académicas, la mayor parte de ellos, y ahora con un sindicalismo que se está renovando, porque el sindicalismo parte de un principio y es defender a las profesiones de la salud como trabajadores.
por unas ciencias de la salud que comenzaron desde ese colonialismo con unas ideas que son capitalistas, de libre oferta y de libre demanda, individuales, curativas, etcétera, etcétera. Tenemos ahora entonces una Universidad de Antioquia del 2022 que piensa en 3 estandartes misionales como son la educación, la investigación y la extensión. En la investigación, afortunadamente, hablemos primero de la educación. Por lo menos se ha trabajado intensamente de remover esos rezagos de la colonia que trascendieron inclusive después de la campaña libertadora. Nuestros mismos libertadores se contaminaron de colonialismo. La prueba es que en plena independencia existía la esclavitud en Colombia. La esclavitud pasó con la independencia. O sea que el esclavo solamente se inició su proceso de liberación en los años 50, 1850, con José Hilario López, que proclamó la libertad de los esclavos. Y claro está, hay una diferencia muy grande entre proclamar y lograr la independencia. Aún en estas épocas tenemos brotes de esclavitud en las regiones más disminuidas desde el punto de vista de la educación, más carentes, inclusive en las grandes ciudades, donde se ve el trabajo informal, el trabajo del rebusque, el trabajo del diario vivir. Son una especie de esclavitud y de carencia. Aún en el 2022, Bogotá y Medellín y Cali, las grandes ciudades. ¿Qué no decir de La Guajira, del Chocó, de los territorios nacionales, de las orillas del Amazonas y de los grandes ríos de los territorios nacionales? Cuando tenemos desempleo, subempleo, hambre, desnutrición, salud insuficiente. Y cuando hablo de salud, permítanme que hablemos de una diferencia muy grande que se volvió común en el lenguaje de nosotros mismos, los profesionales de la salud, porque nosotros confundimos la salud con la prestación de servicios de salud. Nosotros en Colombia, habitualmente, la odontología no ha abordado todavía la prevención. Es una profesión curativa. Trabaja en el problema, tanto la medicina como la odontología. Y es lo que hacemos todos los días de la vida. Trabajamos, atendemos al enfermo. La prevención, la promoción de la salud, la educación en salud, la atención primaria de salud es una novedad, es una curiosidad, es un chiste todavía en la organización. Inclusive la universidad tiene sus falencias en esos aspectos. Si trascendió esos estados
culturales de la colonia en la misma independencia. Y se vino, por lo tanto, toda esa cultura europea de la nobleza y de las altas jerarquías económicas. Encontramos que en los primeros momentos de la escolarización, la misma odontología sufrió vejámenes cuando se negaba el ingreso a la universidad a las mujeres. Y si lograban el ingreso, que tuvimos 4 o 5 heroínas en la historia de la odontología en Colombia, que lograron penetrar esas murallas que las ponían no el colonialismo, sino la república, y no la república capitalista, la república de la empresa, la república del comercio, sino la república de la universidad, la república de la educación superior. La universidad de los años 40 era colonialista en segregación racial, étnica, de género, económica, etcétera, etcétera. Eso estuvo muy repasado y se comentó muchísimo cuando se hizo la celebración de los 80 años de la odontología en la Universidad de Antioquia, los famosos conversatorios. Por eso quiero pasar ahora a esa crisis de la odontología, de la prestación de los servicios. Y volver a decir que el mundo, que el país está en crisis. ¿Cuál es la crisis del país? La crisis del país es los modelos económicos internacionales, político-económicos internacionales. Esas clases dominantes que invadieron la universidad y después se establecieron en los grandes negocios y lograron la revolución industrial, la revolución del comercio, la revolución agrícola, descubrieron que la plusvalía tenía sus inconvenientes por la deserción de sus obreros, de sus trabajadores de la industria, de la agricultura, de la industria ya tecnológica. De manera que ellos mismos, los dueños del capital, nombraron una comisión muy importante para que estudiara por qué razón se estaban enfermando los obreros, dejaban de ir al trabajo y ellos perdían muchísimo dinero. No fue porque la odontología y la medicina descubriera los secretos de la naturaleza o de las ciencias naturales, sino porque la empresa necesitada de mano de obra para su plusvalía descubrió que el hacinamiento de sus obreros, que la falta de higiene de sus obreros, que la falta de agua potable, de destino a los desechos humanos, alteraba la salud. Y eso fue el inicio de la salud pública. La salud pública no la descubrieron las profesiones de la salud, la descubrieron en la revolución industrial, los industriales, que después nos ha servido muchísimo, por supuesto. Esa revolución industrial, obviamente, formó los capitales, la libertad de los capitales, y acabó de esclavizar a los obreros y a los trabajadores.
pero los que dominaban el mundo, la realeza, tuvo una estruendosa caída y fue reemplazada en los movimientos de reconquista y de conquista por el comunismo. Decimos comunismo, no marxismo, porque el marxismo es un modelo matemático y el comunismo es un mal empleo, probablemente, de eso no sé tanto, del comunismo, un mal empleo del modelo matemático del marxismo. Lo cierto del caso fue que el inicio de la caída de la realeza europea y reemplazada por el comunismo fue un primer deterioro de estos poderes dominantes. La Segunda Guerra Mundial destronó al nacionalismo y al fascismo, que se constituyeron en otro poder soberano de la Europa del año 35 al 43, cuando la Segunda Guerra Mundial destronó esos nacionalismos. Y surgió un nuevo partido, un nuevo sistema de gobierno más refinado en una posguerra feroz, refinado porque no era un capitalismo que escondía las libertades de capital para usufructuar al máximo su poder económico. Se constituyó entonces el nuevo liberalismo, que es un capitalismo con muchos progresos en los aspectos sociales, con derechos importantes para hacerlo más atractivo, y eso ha hecho que haya perdurado y que siga en este momento dominando el mundo político-económico, los modelos político-económicos. Sin embargo, hay críticas y parece que ese neoliberalismo también está en crisis. Lo que se pregunta la humanidad ahora es, ¿qué vendrá después? El hombre está sufriendo, el hombre está en crisis. Crisis de la educación, crisis de la salud, crisis del trabajo, crisis de todos los derechos sociales, de la vivienda, etc. Y ahora se está hablando de un fantasma todavía desconocido en el mundo contemporáneo, del cual yo tampoco puedo hablar porque nada sé de él, que se llama la inteligencia artificial. Pero sí he leído algo que me ha llamado la atención y que me parece que es el gran peligro, el monstruoso peligro. En el momento actual, cualquiera de los poderes que pasaron a la historia, que fueron soberanos, y el neoliberalismo, que lo es actualmente, tienen que emplear al hombre. El hombre es el recurso fundamental. El hombre es el que está ideando el progreso de la humanidad. El hombre es el que está dando los modelos de crecimiento, los modelos matemáticos para apoyar el capital. Pero se ha encontrado que entre el pensamiento del hombre genio, el transcurso de ese pensamiento, de esa creatividad y las posibilidades de fracaso
o de éxito que pueda tener ese hombre, por genial que sea, van a ser eliminadas por la inteligencia artificial. Es decir, que en ese momento el hombre genio, el hombre sapiens, ya no es importante para el progreso de la humanidad. Va a ser más importante los grandes bancos de datos, ni siquiera de dólares. Los bancos, los grandes acúmulos de información. Esa gran información desplaza la posibilidad de error del Homo sapiens. Y ya ni siquiera el capital lo va a organizar los partidos tradicionales, los modelos político-económicos que ha conocido la historia tradicionalmente. Va a ser una superpotencia manejada por el dato y manejada por la superinformación. Nosotros nos quedamos aterrorizados de la información del celular, del computador. Yo hasta todavía me quedo maravillado de las capacidades que tiene el tener agua potable en la casa, el tener teléfono en la casa. Yo soy de la época sin nevera, sin baño corriente, es decir, sin nada de lo que comenzó por ahí alrededor de los años 40. Esa inteligencia artificial, entonces, puede ser un fantasma que catapulte a un alto poder al ser humano, o que no lo necesite más y se convierta en un simple obrero para lo que sirven actualmente, en un sentido peyorativo, el obrero común y corriente. No quiero ser peyorativo, menciono la palabra porque así la ve la mayoría de la gente. Quería entonces lamentar que en el periodo de los grandes avances de ciencia y tecnología, solo tengamos fortaleza en la educación superior en la academia y nos estemos debilitando gravemente en la práctica profesional, inclusive la práctica profesional privada. Colombia está lleno de grandes emporios capitalistas manejados por personas que ni siquiera son médicos ni odontólogos, ofreciendo servicios en todas las esquinas de las ciudades. Y la práctica profesional asalariada no solamente está entrando en salarios paupérrimos, sino que está en franco desempleo. Nuestros alumnos nuestros colegas terminan su curso de pregrado y muchos se quedan meses y años esperando cualquier cosa que le pueda resultar. Y no pueden hacer un emprendimiento de odontología, de prestación de servicios privados, porque en primer lugar la instalación es muy costosa y en segundo lugar, ¿quién va a llegar a reclamar
sus servicios profesionales. Esa odontología de libre oferta y de libre demanda también se está debilitando. Por eso Colombia está en crisis. Y es ridículo. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta que llevo? Julián, regáñeme por favor. 5:42. Doctor, le quedan 10 minuticos, 9 minuticos para poder redondear y ya pasar a las preguntas. Correcto, Julián. Ya estamos, estoy tratando de terminar. Listo, doctor, tranquilo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Colombia está asistiendo a una información de radio y televisión que nos deja perplejos. Colombia en el 2021 y en el primer semestre del 2022, el gobierno publicó crecimientos económicos de los más altos niveles en el mundo. El más alto nivel en Latinoamérica de crecimiento económico en el 2021 en plena pandemia, todavía en pandemia, y en el primer semestre del 2022. Yo pregunto, les dejo la inquietud, no soy un economista, no sé nada de economía, pero a la mente me llega lo siguiente: ¿cómo un país puede crecer hasta 2 dígitos en crecimiento económico y el 45% de la población está en empleo informal, en el empleo del rebusque, en el empleo que no le da sino para 2 comidas, a veces una sola comida en el día? Un país en el cual los niños se van a la cama con hambre. Un país en el cual hay desnutrición. Hay desnutrición. Es vergonzoso, no para las profesiones de la salud. La desnutrición ya no es profesión de la salud. La desnutrición es salud en el término global. Es la precariedad social y la vergüenza de una sociedad. Que se mueran los niños de desnutrición, que se mueran de hambre. Tengo algunos comentarios, casi críticas, y las voy a hacer con el mayor respeto y con el mayor cariño por mi profesión. La odontología ha sido altamente juiciosa de puertas para adentro, óiganme esto, al interior. Es una endogamia intelectual, académica, endogamia de relacionamiento con el mundo exterior, con la política, con la economía, con la sociedad, hasta casi con los pacientes. A la odontología le ha faltado hambre de comunicación, ganas de salir, ganas de participar. Los cursos de educación continua, aún los gratis, ausentes. No hay público. Las agremiaciones descapitalizadas y el volumen de sus
participantes cada vez es menor. La práctica profesional debería estar toda. La odontología debería estar toda afiliada al Sindicato Odontológico de Colombia, que actualmente está bregando, está luchando. Y aprovecho la oportunidad para saludar a las directivas de SIO, porque son luchadores y no pierden el ánimo a pesar de que el sindicato necesita gente. Por favor, digámosle en coro a la profesión odontológica que hay que participar en política, que hay que salir a los desfiles, que hay que reclamar lo que necesita, que hay que reclamar lo que merece, que tiene que ir a sus agremiaciones, a sus sindicatos, que tiene que colaborar en la academia mejor. Y aquí voy a entrar a terreno movedizo, terreno de arena movediza. Cuando se creó los posgrados, en el año 1972 tuve la oportunidad en la decanatura de convencer al consejo directivo y se logró crear el posgrado de 2 años de duración, de tiempo completo, de dedicación exclusiva. ¿Para qué? Un trípode, 3 puntos de apoyo. La academia, necesitamos profesores para el pregrado. Para la práctica profesional. En esa época no había desempleo. En esa época la profesión tenía el más alto nivel de prestigio social. La validación social de la profesión estaba por las nubes. En este momento estamos decayendo en el desempleo y estamos decayendo en la validación social, porque las mismas entidades prestadoras de salud, en su descrédito por los niveles de oportunidad, no, es decir, no hay calidad para la prestación del servicio con oportunidad, con continuidad, con cobertura. Y las mismas profesiones entonces prestadoras de salud hacen que se contamine de ese prestigio la práctica profesional, la misma medicina y la misma odontología. Hago mi llamado reiterativo a la profesión odontológica para que despertemos al mundo social, al mundo de Colombia. Muchas gracias. Profe Raúl, muchas gracias por su excelente participación. Pues agradecerle pues por todos los conocimientos y posturas que nos presenta la tarde de hoy. También pues agradecerle a las personas que asistieron hoy al ejercicio. Vamos a proceder a abrir los micrófonos. Quienes quieran participar, por favor, hacerle alguna pregunta al doctor Raúl. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? ¿Quieren levantar la mano? Agradecerle pues a todas las personas que han asistido, que vemos acá que nos acompañan 30 personas en la sala. De pronto alguno tiene alguna pregunta. Yo sí quisiera, doctor, preguntarle de pronto, y revisando a Pallares, cuando él plantea la práctica odontológica como una práctica disímil, diferente a la práctica médica, ¿qué opinión le trae a usted eso? Claramente
es necesario hacer esas diferenciaciones que son pues históricamente claras, o qué opinión le trae usted si es son prácticas unidas o realmente hay que generar ese distanciamiento entre la práctica médica y la práctica odontológica? Muchas gracias, Julián, por la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pallares. Parece paradójico y parece raro, contradictorio. La odontología no le faltó sino llorar a los líderes de la odontología del siglo XVIII, del siglo XIX. La medicina despreció a la odontología y la despreció en una época que la medicina era una cosa muy diferente a lo que es actualmente. Era vergonzosa la medicina de esa época. Entonces la odontología históricamente logró el milagro de abrirse paso sola. Logró soltarse, destetarse, perdónenme la palabra coloquial, de la medicina y hacer su camino solo. Entonces es muy importante esa apreciación histórica, y yo diría, es muy importante que la odontología siga sola desde el punto de vista como programa de educación superior, que siga sola en su desempeño académico, en su desempeño de la práctica profesional, pero las profesiones de la salud no pueden seguir solas. El territorio las necesita juntas. La odontología, la medicina, todas las diferentes ramas de las profesiones de la salud. Recordemos que tal vez ni siquiera lo dije. Es que la salud es un proceso de salud, enfermedad, donde hay completamente un conocimiento, es decir, una epistemología que rige, que está controlando, que está vigilando las ciencias sociales. Ya no es que se defina la salud como el perfecto bienestar físico, mental y social, porque eso es como llover sobre mojado. Si todo lo tenemos perfecto, todo está bien. Pero es un proceso de salud-enfermedad en el cual hay toda una epistemología, todo un conocimiento en el cual la salud ha sido más favorecida por el control de la naturaleza, por el conocimiento de las ciencias naturales, por el conocimiento de las biológicas también, por supuesto. Pero un pueblo donde haya agua potable, donde haya educación, donde la gente se lave las manos, donde las mamás se laven los cenitos para darle de mamar al niño. Puede ser que no necesite 3 médicos, sino que no necesite sino un solo médico. Y si hay un territorio con odontólogos que educan, que promueven la salud, que hacen prevención, probablemente ese pueblito no necesita 4 o 5 odontólogos, sino que necesita un odontólogo y 3 auxiliares, 3 higienistas. Y el cuento de la odontología social y de la prevención es muy importante, Julián, que en esa dependencia e independencia con la medicina lo miremos claramente. Nosotros no podemos confundir la prevención, los actos preventivos, el poner flúor tópico en los dientes, el hacer mantenedores de espacio, el poner placas para prevenir el bruxismo, el daño, perdón, el bruxismo no se previene. Con la filosofía de la prevención, que es otra cosa. La filosofía de la prevención es la que hace que se modifiquen los datos epidemiológicos. Se modifica la epidemiología con la educación. Se mejora la salud general y odontológica con la salud, con la educación, con el agua potable, con el conocimiento de la naturaleza, con el respeto de las aguas. De manera, Julián, que esa es mi respuesta.
unidos ahora en los territorios, a trabajar por la salud y separados en la academia y en la prestación de los servicios. Genial, Doc. Muchas gracias por la respuesta. Por acá también en el chat el doctor Gonzalo Jaramillo nos envía un mensaje y dice: gracias, maestro Raúl, por tus lúcidas reflexiones sociohistóricas. Vivimos en un mundo de necesarias participaciones sociales, con mayor razón de nuestros profesionales y quehacer disciplinario. Gracias, profe Gonzalo, también por su asistencia y sintonía. ¿Alguien más quiere del público? Sí, doctor. Quiero responderle a Gonzalo. Claro, profe. Y en mi charla tengo una referencia de Gonzalo que le voy a pedir el favor que me la haga llegar por el correo. Hay un artículo que yo recomiendo que sea leído por la profesión, escrito por Gonzalo. Habla justamente de la empleabilidad en este momento y de los problemas que está sufriendo la odontología, a tal punto que el título es muy sugestivo y obliga a leerlo. El solo título ya llama a leerlo. No, que Gonzalo nos recuerde el título del artículo que yo estoy comentando, que habla de esa odontología que o se mejora o se acaba. Doctor Gonzalo, ¿todavía sigue en sala? Voy a mirar, doc. Espere, porfa. Bueno. Ah, no, todavía está. Profesor Gonzalo, si quiere puede abrir el micrófono y nos puede regalar la referencia. Gracias, profe Raúl. Es un texto que se trabajó con el profesor José Pablo Velázquez y Alejandra Marín, la práctica odontológica, una profesión liberal que se debate entre la extinción y la distinción. Es un texto que hizo una reflexión donde investigamos el proceso que ha vivido la práctica odontológica en ese marco de aproximación que usted hace en una sociedad de mercados. Muchas gracias, profe, Gracias, Gonzalo. Pediría a Julián que esa referencia se le facilitara a los asistentes en línea y yo la recomendaría en la academia, en la Facultad de Odontología, y con otras recomendaciones que me voy a robar un minuto para hacerles. Hay que escolarizar el sindicalismo. Hay que hacer que la Facultad de Odontología de Colombia ingrese en su currículo el sindicalismo, que ingrese principios de administración, principios de innovación, porque los odontólogos tenemos que ser más dinámicos, tenemos que ser más reflexivos, tenemos que estar mucho más allá de la práctica profesional. Entonces te ruego, Julián, que socialicemos la referencia de Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, profe, queda como compromiso. También Sergio Sánchez Salazar, que levantó la mano. Sergio, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Sergio. Un saludo muy especial para todos. Gracias por concederme el uso de la palabra. Dentro de mi saludo especial para el doctor Mejía y para Julián. Gracias por el espacio, reitero. Me presento, mi nombre es Sergio Sánchez Salazar. Como algunos saben, yo soy odontólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Soy abogado egresado de la Universidad de Medellín, soy especialista en responsabilidad civil y en seguridad social y actualmente estoy como fiscal de la Federación Odontológica Colombiana en la seccional de Antioquia. Más que hacer un interrogante es hacer un apoyo a la manifestación y reflexión que nos hace el doctor Mejía sobre el contexto de la práctica odontológica, sobre el contexto de la realidad que se vive en el ejercicio profesional del mismo, exaltando de que aparte de todas esas limitantes, de todo ese duro trasegar, de todo ese duro caminar, están las implicaciones jurídicas en las que se están viendo inmersos,
pues no somos ajenos a la forma como los estados potencia, nombremos en este caso Estados Unidos de Norteamérica, invade y nos llena de sus sofismas, en este caso el pragmatismo y el utilitarismo, y de la mano de ella ese contexto del common law donde hay unos precedentes y por todo se demanda, ¿cierto? Sin desconocer el contexto y el conocimiento que debe tener el profesional dentro de los términos éticos. Ese es otro panel que vamos a tener ahora el 6 de octubre, entre tanto. Y doctor, hombre, gratamente, y me exalta en alegría escuchar de que usted es un activo partícipe en promover la sindicalización, romper ese estigma, romper ese mito de que quien esté en un sindicato, quien escucha sindicato es porque tiene unas inclinaciones ajenas a la normatividad. Pues es bien sabido que con la Constitución del 91 se parametrizó en la misma el derecho a sindicalizarse. Eso es todo. Les agradezco enormemente por el espacio. Un abrazo. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Sergio, también. Entonces, ¿alguien? Sí. ¿Alguien? Espere, profe Eso se hizo en el 91. No, pues en ese sentido, si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, profe, agradecerle a usted, no veo en el chat y que alguien levante más la mano, sino, profe Mejía, agradecerle a usted por su valiosa participación. Es para nosotros un placer como Facultad de Odontología contar con la presencia de alguien tan prestigioso también para la historia de la odontología en Antioquia y en el país, y también pues agradecerle también por el apoyo y el impulso que nos ha dado usted para poder seguir trabajando este tema del sindicalismo en Colombia, que es muy necesario para la práctica odontológica. Yo le quiero agradecer a todos y todas por la asistencia. Doctor, si quiere cerrar usted la conferencia para que pueda hacer la despedida, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Estoy conmovido porque 30 personas en línea son muchas un jueves y a las 5 de la tarde. En primer lugar eso. En segundo lugar, creo que este espacio de educación continua y es una solicitud, yo creo que debe ser muy aprovechado en los aspectos sociales de la odontología. No más periodoncia, no más ortodoncia, no más prótesis, no más rehabilitación oral, no más implantes. Es decir, más sí, pero no tanto. Y démosle más a esa línea política, económica, social. Hablemos más de antropología social, hablemos más de filosofía, hablemos más del mundo, hablemos más del humanismo, hablemos más de cómo participar en el desarrollo de los territorios, de cómo trabajar con las otras profesiones de la salud, de cómo ser mejores profesionales en el aspecto social. Eso sería mi última recomendación, Julián, y muchísimas gracias. Gracias, doctor Raúl. Nuevamente agradecerle a usted por su valiosa participación y al público. Los estamos esperando el próximo mes. Recordarles que estos encuentros gremiales se están haciendo mensual. El próximo mes nos acompañará el doctor Carlos Mario Gómez con un tema muy necesario para la práctica odontológica y lo estaremos divulgando en nuestras redes y bases de datos. Nuevamente, doctor Raúl Mejía, muchas gracias a usted y gracias a todos por la participación. A ti, Julián, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias.